te voy a decir algo. El milagro primario eres tú. Todo tú. Desde tu genética, tu construcción, toda tu forma de ser. Hablo con mi amigo el doctor Roca cuando le entrevisto en los programas y es un hombre muy sensible, él al Señor. Él es pastor también, además de ser médico. Y es teólogo. Y él se asombra y dice, es que somos la obra maestra de Dios. Es que realmente todos nosotros, aun con lo defectibles que somos, con los achaques, con todo, pero todo eso es causa del pecado. Y al final pasaremos por este río de la muerte, al final, pero nosotros vamos a partir hacia la presencia del Señor. Cerraremos los ojos aquí, instantáneamente los abriremos allí. Estarán rindiéndonos, bueno, pues despidiendo nuestros restos mortales y los demás estarán lamentando, pero tú o yo, cuando nos llegue la hora, estaremos inmediatamente, ipso facto, en la presencia de Dios. Y estaremos para siempre con el Señor. Y después vendrán las bodas del Cordero y vendrá todo lo demás y vendrán los propósitos eternos de Dios y etcétera, etcétera. Un mundo nuevo, un proyecto nuevo. Dice aquí, confía en Dios y lo que pida será hecho. Este está basado en Marcos 11, 23 y 24, cuando Jesús maldice aquella higuera porque fue a coger fruto de ella y no lo encontró. Y al día siguiente pasaron con los discípulos y dijeron, Señor, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y entonces el Señor les dijo, tened fe en Dios, Jesús. Y, y entonces les disertó, les hizo como una especie de, se llama en griego hipérbole, como una explicación para despertar quizá en ellos la fe milagrosa. Para despertar en ellos la fe milagrosa. Si cualquiera de vosotros le dijera a este monte, quítate de aquí y échate al mar, lo que diga, no lo que pida, lo que diga, lo que hable, lo que proclame en fe, le será hecho. Y entonces uno dice, bueno, es verdad, tú le dices aquí, bueno, Tarrasa no es más, es de los sitios más planitos de aquí arriba. Pero si vas a Barcelona, al monte de Montjuïc, no le dirás al monte de Montjuïc, vete al mar, se quedará en el mismo sitio. O te vas a cualquier otro monte, ¿verdad? Pero Jesús lo que estaba queriendo decir, y es algo que está en nosotros, si Jesús estaba haciendo, y Pedro lo quiere decir, estaba diciendo a través de esta figura, un tanto exagerada, le estaba diciendo a sus discípulos, si dijerais a la dificultad, a lo imposible, si le dijerais a lo que es insuperable, quítate de en medio y vete de aquí, os será hecho. Bueno, es que nosotros tenemos los que hemos nacido de Dios, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos conocido por la gracia de Dios a Cristo y ahora arrepentidos tenemos puesta nuestra confianza en Él, hemos sido perdonados de nuestros pecados, tenemos vida nueva, tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en nosotros, somos el arca de Dios, llevamos la presencia de Dios donde quiera que vayamos, tenemos el potencial de Dios en nosotros. Nosotros no somos dioses, pero Dios sí es Dios. Amén. Y Él a través nuestro, Él lo puede hacer solo, desde el cielo lo podría hacer, pero Dios quiere hacerlo no a pesar de ti, sino a través de ti. Él lo quiere hacer, no a pesar de mí, ni a pesar de ti, sino a través de ti. Quiere hacer muchas cosas. Por lo tanto, entonces es esta la idea de lo que pidas te será hecho, en el sentido de hay veces que hemos pedido cosas y no han pasado, pero no desmayemos y hemos seguido. Y cuando Luis estaba diciendo y se arrodilló y fue, yo creo que Dios utilizó a aquel hombre, que era un predicador, que quizá despertó la fe, tenía un don de sanidades, bueno, lo que sea, Dios reparte dones a la iglesia, los distribuye de diversas maneras, pero ¿qué pasó? Dios oyó la fe milagrosa de este hombre que era el padre, que dijo, Señor, por favor, haz el milagro. A veces no pasa lo que quisiéramos que pasara, pero pasó. Dios oyó
su fe. Tenemos semillas en la iglesia, hay semillas, en ti hay semillas. La primera semilla es, la gran semilla, la bendita presencia del Espíritu Santo, que es Dios mismo. Gloria al Señor. ¿Sabéis? Hace poco hemos tenido, vamos adelante, hemos tenido un encuentro, un congreso, donde vuestros pastores han estado también, Luis y Monse, aquí en Tarragona, y todavía está en nuestra retira mental los momentos que vivimos en ese retiro, en ese congreso. Era un congreso, éramos unas 700 personas que estábamos allí reunidas de diferentes partes, diferentes ciudades, y todos fuimos con la expectativa de recibir algo nuevo, porque, ¿sabéis? Os voy a hablar un poquito, a raíz de ahí quiero hacer un pequeño desarrollo. Fuimos con la idea de animar y fortalecer nuestras vidas espirituales, y íbamos con expectativas, porque el título que le habíamos puesto al congreso era Talita Cumi. Los que leéis la Biblia sabéis de qué estamos hablando, ¿no? En Marcos capítulo 6, aquella niña que había muerto cuando vino Jairo, el principal de la sinagoga, y Jesús estaba en medio de la gente, aquella mujer que vino y tocó el manto de Jesús y fue sanada de la hemorragia de sangre milagrosamente. Jesús dijo, ha salido poder de mí, ha salido virtud de mí, ¿quién me ha tocado? Bueno, toda esta escena, en medio de todo este barullo, Jesús realmente viene uno, Jairo, el principal de la sinagoga, acompañado de otros, de un séquito, para que, viendo al maestro, Señor, ven a mi casa que mi hija está prácticamente muriéndose. Y cuando le dicen no molestes más al maestro ya porque tu hija ha muerto definitivamente, clínicamente está muerta. Y Jesús va. Y he vuelto a leer y a releer ese texto del lema que teníamos, Talita Cumi, quiere decir, a ti te digo, levántate, a ti te digo, niña, levántate. Y cuando Jesús llega a la casa, Jesús se rodea de gente de fe. Se rodea de Pedro, de Juan y de Jacobo. No es que nadie es más que nadie aquí. Aquí no estamos jugando a ver quién es el que tiene más fe o menos fe. Pero sí que Jesús necesita gente de fe para hacer milagros. Y ahí está Pedro, Juan y Jacobo, los tres hombres de fe que le acompañan. Aún los padres de la niña, porque los padres de la niña, aunque están destrozados, están expectantes, diciendo, sabemos que Jesús hace milagros. Él podría levantarla. Y solamente se encierra con gente de fe. Es muy importante acompañarnos de gente de fe cuando estamos asociándonos para la oración. Porque para el que cree, todo es posible. ¿Verdad? Para el que cree, cualquiera, quien quiera que sea. No tienes que ser un cristiano superstar. Tienes que ser un cristiano que cree, que va creyendo, que cada vez crece en la fe y que cree en lo imposible, que lo imposible se hace posible por el poder de Dios. Y yo estaba pensando en aquella niña de 12 años cuando Jesús hizo el milagro de la resurrección y le dijo, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y ellos decían, está muerta. Dice, no está muerta. Duerme. Pero lo voy a aplicar un poquito a nosotros. Seguimos adelante y es despertar del sueño de la muerte. Tú dices, bueno, pero nosotros no estamos muertos. Estábamos muertos en delitos y pecados, los creyentes. Efesios 2.1 dice que estábamos muertos, pero fuimos resucitados con Cristo cuando creímos en Él. Es un hecho milagroso, otro hecho milagroso. Fuimos resucitados con Cristo. Pero aquí hay una palabra que Pablo exhorta a los creyentes. Mirad, a pesar de que estamos resucitados, bueno, a pesar no, gracias a Dios que estamos resucitados con Cristo, por haber creído en Él, por haber confiado absolutamente en su poder, en su salvación, en la obra del Calvario, y hemos resucitado con Cristo. Pero Pablo exhorta a una iglesia como la de Éfeso. La iglesia de Éfeso era una de las mejores iglesias del tiempo, de las 7 iglesias de Apocalipsis, prácticamente después de la de Filadelfia, de la que mejor se habla es la iglesia de Éfeso. Solamente el Señor le reprocha una cosa importante.
Solo tengo contra ti que has perdido tu fuerza, has perdido tu pasión, has perdido tu primer amor, pero tú eres una iglesia santa, trabajadora, que identificas a los falsos maestros y a los falsos apóstoles, que has trabajado mucho, que has hecho mucho. Por lo tanto, la iglesia de Éfeso, que estaba pastoreada por Timoteo, el discípulo amado de Pablo, y que era una iglesia poderosa, que había enviado a gente por toda Asia prácticamente, una iglesia que se reprodujo, le dice el Señor: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Quiere decir, a pesar de ser gente viva, que hemos resucitado con Cristo espiritualmente hablando, tenemos algo en lo profundo de nuestro ser que necesita despertar. Hay algo en lo profundo de nuestro ser. Yo soy por vocación un avivamentista. Quiere decir, creo en el avivamiento, siempre vamos detrás, como el burrito va detrás de la zanahoria, ¿no? A ver hasta el fin, a ver si la coge y no llega nunca, ¿no? Pero creo en la promesa de Dios para España. Llega el día, seremos el balón de cola del avivamiento de la historia mundial, pero llegará. Está prometido, hay señales evidentes ya. Es evidente de que ha habido en los últimos 10 años, en los últimos 20 años, ha habido un subidón, evidentemente, por ese desembarco de miles y miles de hermanos, especialmente latinoamericanos, que han inyectado un impulso a la iglesia española. Esta es la pura verdad. Se han asociado con nosotros y nos han ayudado, ministerios nos ayudan, y esto ha sido una bendición. Pero esto no es el avivamiento, no es el milagro sobre España. El milagro es que haya una crisis en la conciencia de los españoles, de los catalanes, que somos españoles también. Quiere decir que haya una crisis en nuestras conciencias, que digamos: Dios, ¿dónde estás? ¡Sálvame! Si estás en alguna parte, te necesito. Esa crisis que ahora no hay. Dios no está en ninguna parte, Dios no existe. El único centro del universo soy yo, y mis circunstancias, y mis recursos, y la tecnología, y el Estado, y todo lo que quieras. Pero Dios. Y cuando llegue ese momento de la crisis de la conciencia, donde la gente se aturda y diga: no hay salida, estamos perdidos, y no le quede más remedio a mucha gente que mirar al cielo y a Dios, ¿dónde estás? Si estás en alguna parte, háblame. Ese será el día de nuestra visitación. Será el día de nuestra visitación para España, ¿verdad? Pero le dice a la iglesia: despiértate tú que duermes. Y yo digo a cualquier iglesia, a esta, a la mía, de la que yo pastoreo en Barcelona, a la de otros, a lo de los hermanos Antonio ahí, aquí en la otra parte de Tarrasa, cualquier iglesia, estamos aquí, también está el pastor Esteban, a nuestras iglesias, decirles eso: despiértate. Y nosotros, con todo respeto y amor, hay que despertar algo que está dormido, está aquí. Y aún yo, siendo una persona apasionada, avivamentista, expectante, hay algo en lo profundo, 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 que tiene que despertar. Y si despierta, estallará. Y si despierta, estallará. Se desatará en ti algo poderoso para la gloria de Dios. Se despiertará en ti algo poderoso a través de ti, para que otros reciban la bendición, el toque de Dios. Sí. Luchar contra la somnolencia espiritual. También el apóstol Pablo le dice a los romanos, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. A los cristianos de la iglesia de Roma, ahí lo he puesto el versículo, les dice: una iglesia, una iglesia militante que estaba dirigida por Priscila y Aquila, esta pareja de fervientes cristianos, en la capital del imperio, y dice: es hora de levantarnos del sueño. Pero era una iglesia potente, la iglesia de Roma también, y una iglesia, pero había algo que había que despertar. Quizá te quieres decir: bueno, no lo sé. Algunos dicen: bueno, no sé si estoy despierto del todo, o estoy a medias, o estoy... Algo se tiene que despertar.
algo que todavía está ahí latente, pero está como adormecido. Esta somnolencia de hoy sí, mañana no lo sé del todo, pasado ya veremos, al otro sí, después no lo sé, después sí, medio lo sé, y esta vacilación de nuestra fe y los estados de ánimo, hay que estabilizarse y hay que decir sí mañana, más pasado mañana y mucho más el otro, en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos adelante. La Biblia nos informa de muchos milagros, de todo tipo de milagros. Por eso lo nuestro es milagroso. Hablar de historias de fe es hablar de historias de milagros. Hablar de nuestras historias, de la vida cristiana. Cuando uno viene a nuestras comunidades, en algunas comunidades cristianas se habla de filantropía, de cuestiones religiosas de la Biblia, pero desde un plano humanista, como si, mira, yo para esto me borro, esto no tengo el tiempo, no puedo perder el tiempo en eso. Antes me hago del Barça, me refiero. O me voy a pasear por las golondrinas. Quiere decir, lo nuestro es algo milagroso. Nuestra historia es milagrosa. Independientemente de que tú digas, pero yo tengo mis luchas, eso no tiene nada que ver, porque estamos en este mundo caído. Pero nosotros tenemos un plus, nosotros tenemos una ventaja, nosotros tenemos unos ingredientes que otros no tienen, nosotros tenemos promesas que nadie tiene. Nosotros tenemos a favor la gracia de Dios, tenemos el poder de Dios, tenemos la presencia del Espíritu Santo, tenemos la sangre de Cristo que nos cubre. ¡Wow! Tenemos los ángeles que nos ministran. ¿Cuántas cosas esta semana y las pasadas y las otras habrán pasado que tú no sabes de las que los ángeles te han librado? Los ángeles de Dios están ahí trabajando. Y por lo tanto, todo el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, están plagados de milagros. Nos informan, el ministerio terrenal de Jesús Jesús, claro, Jesús es el ejemplo supremo. Los milagros con Jesús se multiplicaban. Él era infallable, era impecable, nunca pecó. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Renunció al pecado, quiere decir no porque fuera un superhombre, porque se sometió a las limitaciones humanas voluntariamente. Y Jesús vivió en el poder del Espíritu Santo, no en su condición divina, que potencialmente la tenía. En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la divinidad, pero él vivió como un hombre guiado y lleno por el Espíritu Santo y se mantuvo impecable, nunca pecó. Le pasaron todo, fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús, bendito, que es admirable. Yo admiro la pureza de Jesús, admiro su santidad, me gusta cómo es Dios. Cuando hablan de santidad no estoy pensando en la cursilería de una santurronería barata, estoy pensando en la pureza, en la hermosura, en la belleza de la santidad. ¿Cómo es Dios? A mí me gusta que Dios sea así, mi Dios es así. Nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios puro. Es un Dios, si fuera un Dios malo, un Dios, no sé, no puedo imaginarme otra clase de Dios. No, sería extraño, creo que sería un infierno el mundo. No sé si hubiéramos nacido ni siquiera. Y os digo algo, en el universo estamos solos. Estamos solos. En el sentido, no hay mundos, no hay extraterrestres. Y esto realza más la grandeza de Dios. Somos únicos. Somos el objetivo de Dios, del amor de Dios. De tal manera amó Dios a este pobre mundo que envió a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él crea, si estás aquí todavía así, en esa condición, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, Dios no quería eso, sino para que el mundo sea salvo por él a través de la fe, de la confianza activa en Jesús. Pues la fe es confiar, decir, sí, Jesús, creo en ti, no creo en una medalla, no creo en un fetiche religioso, no creo en un amuleto, no creo en una religión,
creo en tu persona, creo que tú eres real y solo tú puedes salvar mi vida. Me gusta mucho este versículo que he puesto aquí, de Marcos 6, 12, 13, y es algo que quiero que podemos aplicar a nosotros un poco a lo loco. Y saliendo en Marcos 6, 12 y 13, los discípulos de la época predicaban, claro, tenían ahí a Jesús también, que Jesús les estaba alentando, lo tenía, veían a Jesús, tocaban a Jesús, vieron a Jesús hacer milagros de todo tipo. Luego realmente vieron morir a Jesús dramáticamente, lo vieron resucitado. Más de 500 testigos lo vieron ascender a los cielos. O sea, y bueno, pues, fíjate, estaban como una moto. Ahora nosotros, a través de la transmisión generacional, por la tradición oral y luego por la tradición escrita, y a través de, tenemos este santo libro, que es el milagro de los tiempos, la palabra de Dios que ha llegado a nosotros milagrosamente y nos informa realmente de que esto es así. Y saliendo predicaban que los hombres, los discípulos, predicaban que los hombres se arrepintiesen. No hay conversión sin arrepentimiento. Iglesias están predicando el evangelio de la felicidad, y el evangelio da felicidad, es verdad. Es la buena noticia, no es la mala noticia. Es la buena noticia de Dios para los hombres. Pero están predicando el evangelio de la felicidad, pero sin predicar. No se trata de que les tiremos la Biblia a la cabeza a la gente, pero decirles que se arrepientan y se vuelvan al Dios de los cielos. Que se den cuenta que están en falta con Dios, como lo estábamos tú y yo. Pero yo no era muy mala persona, pero eras un mentiroso, eras un mal pensado, todos hemos pecado de mil maneras diferentes. Algunos no veas, con tela marinera, a lo bestia, pero realmente todos hemos pecado de mil maneras diferentes. Todos hemos pecado y por esa razón estamos destituidos de la presencia de Dios, pero Dios nos ama. Por eso hemos de decir a los hombres persuasivamente que se arrepientan, que se vuelvan a Dios antes de que sea demasiado tarde. A través de la radio estamos diciendo eso, vuélvete antes de que sea demasiado tarde, porque un día, como pasó con Noé cuando estaba construyendo aquel arca en aquel tiempo, y estuvo allí 120 años y tal, que te pego, y la gente se reía y decía, este tío está más loco que una cabra, ¿qué está haciendo este? Pero llegó un día que él era pregonero de justicia y estaba diciendo, hay un día que acaba esto, que esto se acaba, chicos, que Dios nos está dando la oportunidad de arrepentirnos y de salvarnos. Pero desoían el llamado de Dios. Y llegó un día que él hizo todo lo que Dios le mandó, con los animales, con su parentela, que eran muy poquitos, por cierto, y un día la puerta se cerró y se cerró para siempre. Y fueron anegados por el juicio de Dios. El mundo entonces se perdió. Después Dios hizo un pacto, dijo, nunca más volveré a herir la tierra. Y ahí está la señal del arco iris, que el otro día estaba yendo por la autopista aquí, había un arco iris como hacía años no lo había visto. Con un colorido, tomamos una fotografía. Tremendo, este es el pacto de Dios con los hombres. Pero cuidado, llegará al final las copas de la ira de Dios, al final de los finales. En la última semana, la semana 70 de Daniel, cuando los juicios de Dios se desatan después, ya ha aparecido ese personaje siniestro que la Biblia llama anticristo, que no se llamará así popularmente, tendrá un nombre de estos guays. Pero que finalmente, al final de la historia, realmente vienen los juicios de Dios y ahí ya no hay vuelta atrás. Allí no es que Dios es bueno, ha sido bueno y será siempre bueno, pero Dios es justo y dirá punto final, aquí acaba la historia. Y entonces empezará, nosotros estaremos en la presencia del Señor, habremos sido arrebatados con Cristo, los que hemos creído, estaremos en las bodas del Cordero, los que pasen la gran tribulación, a un remanente importante se convertirán, otros aún renunciarán, y entraremos, habrá unos cielos nuevos y una tierra nueva donde mora la justicia, y entraremos en un proyecto fantástico. Humanamente hablando será glorioso. Digo fantástico porque la mente humana no lo puede llegar a concebir. Aleluya. Seguimos adelante. Aunque la ciencia ha aumentado y los recursos humanos nos ofrecen gran ayuda,
y soluciones a problemas de la salud, a cuestiones complicadas. Esto está bien, lo agradecemos. No somos tan tontos. Además, entendemos que Dios al hombre, al ser humano, Dios ha transferido cosas de su imagen y semejanza. Dios nos ha impartido la imagen de Dios en el hombre, son las cualidades morales que Dios tiene, nos las ha dado. Entre ellas el libre albedrío. Qué arriesgado ha sido Dios al darnos el libre albedrío. Qué arriesgado ha sido Dios. Yo le he dicho en algún poema, en algún artículo mío al Señor, digo, Señor, te lo aseguro, hubiera preferido no tener libre albedrío. Porque siendo un Dios como eres, a mí no me importa absolutamente ser esclavo tuyo porque eres el amo más extraordinario de todos los que yo pudiera conocer. Preferiría ser, ahí discuten los teólogos, los calvinistas con los arminianos, que sí, que no, que el otro, y se meten un lío padre, ¿verdad? Pero aquí está, el caso es que no debemos de despreciar o minimizar el poder de Dios en la actualidad, obrando milagrosamente en la salud, como en muchas circunstancias humanamente insuperables. Dios se glorifica obrando milagros. O sea, yo os hablo de que hay recursos humanos, de que hay cosas realmente extraordinarias, la medicina también. ¿Cuántas veces Dios a través de procesos médicos nos ha intervenido que los procesos médicos tenían mal pronóstico, aún para muchos de nosotros? Pero Dios en su gracia ha utilizado la ciencia, se llama la gracia común, es la gracia que Dios da a la humanidad, porque Dios hace que el sol salga sobre buenos y malos y llueva sobre justos y pecadores. Es la gracia que Dios da a todos los hombres y que germinen los campos y se alimente la humanidad. Y esta es la gracia común que Dios nos da. Y ahí la medicina es un don de la gracia de Dios, es evidente, pero nosotros vamos a confiar en Dios. Confiaremos en Dios contra todo pronóstico negativo. Y hay veces que ya veremos que no hay nada que hacer, que los médicos están diciendo, bueno, hasta aquí, y cuando acaba la historia nosotros decimos, bueno, pues Señor, hemos confiado en ti aún en medio de este proceso, pero ahora vamos a apostarlo todo a la ruleta de la fe y a decir, Señor, no nos quedas nada más que tú. Confiamos en ti absolutamente. Tú puedes. Un padre arrodillado, un hombre de fe, una mujer de fe, un joven de fe, clamando a Dios. Clama a mí, clamar es llorar, gritar, casi desesperadamente. Y la respuesta es, y yo te responderé. Dios no miente, nunca mintió. Dices, bueno, ¿y por qué no pasó aquello entonces? ¿Y por qué no pasa esto esta vez? ¿Y por qué no pasó? No lo sé, Dios es soberano. Ahí tengo que atribuirlo a la soberanía de Dios. Pero eso no interrumpe mi fe, eso no bloquea mi fe, eso no paraliza mi fe. Eso me sigue dando elementos de... Yo sigo confiando en Dios. ¿Por qué? Porque he visto los milagros de Dios. He visto milagros pequeños, medianos y grandes. Hay un gran milagro. Nosotros pudimos, la primera vez que ungimos a una niña con aceite en el Hospital de San Juan de Dios, estaba paralítica y la niña se levantó y casi nos desmayamos los cinco que la ungimos con aceite, porque nos lo creíamos, pero no nos lo acabábamos de creer del todo. Esto es un milagro. Y los médicos, hubo un revuelo y tal y cual en el hospital, gracias a Dios esa niña se curó completamente, tenía un orificio en la médula, estaba paralizada, era un pronóstico gravísimo, totalmente irreversible, y nosotros ahí viendo el poder de Dios, y esto nos marcó a nosotros, muchos de los que estábamos viendo esto, ¿no? Viviendo y otras veces que hemos visto el poder del Señor, pero en la vida cotidiana. Dios se glorifica obrando milagros, porque es parte de su naturaleza. Y dirás, bueno, pero saldremos de aquí, no, a ver, hay un querido hermano, Bartolomé, que fue su hija, estuve en Madrid esta semana, fui a un encuentro de liderazgo y a su hija la habían atropellado un coche, la había matado.
una chica de 23 años, preciosa, temerosa de Dios y tal y cual. ¿Y qué queréis que os diga? Yo no sé, Dios es soberano. Dios me puede llevar a mí, puede poner fin a mi vida y decir, muera como muera, al fin y al cabo es muerte. Ya me puedo morir cayéndome por las escaleras, que me dé un infarto, que me muera de lo que sea. Al fin y al cabo es que me voy a morir. Nada más. La cuestión final es que te mueres. El asunto está en que cuando pasa una cosa así es que Dios determina algo que desconocemos por completo. Pero eso no minimiza el poder de Dios. Eso no minimiza el poder de Dios, porque estamos en un mundo caído. Y aún en medio de ese mundo Dios nos da la facultad de creer en los milagros, de ver los milagros. Por eso hay semillas. La fe viene por el oír, no por el hablar. Fíjate, hablamos la palabra de Dios, tú la oyes por las predicaciones de tu pastor y tú cuando estás leyendo la Biblia o la lees o la oyes. A ver si me entendéis. O la lees o oyes la voz de Dios cuando lees la Biblia. Hay veces que lees la Biblia y no sientes nada emocionante. La lees y te informas de las historias de la Biblia, de la doctrina bíblica y punto, y no pasa nada y está bien. Y esto hay que tener esta disciplina. Pero ¿cuántas veces tú lees la Biblia y oyes la voz de Dios? Y eso te genera fe. Y esa fe es la fe milagrosa. Es la fe rema, la fe viva, la fe poderosa. Aleluya. Por lo tanto, aquí seguimos adelante, aunque vivimos en un mundo muy materialista, como dice aquí, extremadamente racionalista, el espíritu este de incredulidad se ha infiltrado en la iglesia. Entre nosotros existen dos clases de personas que no me gustan, ni los unos ni los otros. Los milagreros. Bueno, yo no he visto a Jesús diciendo ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan, vengan a las campañas aquí de milagros, ¿qué vamos a hacer? No, no. Ellos predicaban el Evangelio y hacían los milagros sobre la marcha. Ya desataban el poder de Dios, se desataban ellos y ellos actuaban, imponían manos, ungían con aceite, como hemos visto, y declaraban el poder de Dios y las cosas pasaban. No decían, predicaban el evangelio del reino, el evangelio de la salvación en Cristo. No decían, vengan en la calle, vengan a ver la campaña de milagros. Eso no es bíblico. Lo bíblico es hacer los milagros, verlos, vivirlos y hacerlos en el nombre de Jesús. Pero no ir por ahí para que... lo bíblico sí es, el Evangelio es una buena noticia. Vengan y escuchen el mensaje de Dios para esta generación. Jesús sigue siendo la única esperanza. Todo eso que tiene que ver con expectativas de salvación. Por lo tanto, los milagreros, no. Y luego están los saduceos. Hay en nuestras filas otros que son teólogos y hablan de la Biblia como si fuera un libro de experimentos. Un libro donde dicen esto no pasó, esto la alta crítica dice que no es así, luego esto no porque esto es cuestionable, porque quiere decir otra cosa y tal y cual, y entonces ponen en duda un montón de cosas, se llaman los saduceos, era un partido religioso, estaban los fariseos, los herodianos y los saduceos. Los saduceos eran religiosos también, pero no creían en la resurrección. Los fariseos sí, creían en la resurrección de los muertos y en la vida eterna, pero los saduceos no creían. Digo, ¿y entonces qué creían? No creían ni en su padre, vamos. Quiere decir que tenemos entre nosotros esta clase de personas también. O sea, tenemos los dos, pero no nos interesan. Realmente no tenemos poderes propios nosotros para realizar milagros, pero Dios en su palabra nos habla de la fe que obra milagros. Y de cientos de promesas. En Dios haremos proezas. Proezas quiere decir milagros, cosas inauditas. Pequeñas, mira, digo semillas de milagros porque de los pequeños milagros cotidianos, también hablo un poquito de esto así. Seguimos adelante. Dios en su soberanía obra de 1000 maneras diferentes.
Y ahora mismo en diferentes partes del mundo están sucediendo milagros. Dios está obrando milagros. Hay algunos donde son miles los que están. Ahora me escribía un amigo mío en una conferencia en Uruguay y otros en otras partes, donde ambientes milagrosos, donde el poder de Dios se manifiesta porque hay una expectativa, hay una búsqueda de Dios. Hay algo, se han abierto los cielos sobre ciertos lugares y entonces ahí se derrama algo especial. En su soberanía Dios lo hace. Eso es lo que estamos esperando aquí. De una forma ya torrencial, como esas lluvias que nos sobrepasan. Decimos, esto va a negar los sótanos y las casas y todo. Pues que venga una lluvia de bendiciones del cielo, que sea una riada de avivamiento para la gloria de Dios. Un talita cumi, a ti te digo, iglesia, despierta, levántate y ponte en marcha. Iglesia resucitada. Se nos habla de orar de la forma correcta también para pedir a Dios milagros, pero perdonando. No podemos orar pidiendo cosas a Dios milagrosas y estando con alguna deuda impagada. Quiere decir, antes Jesús dice perdonar a los hombres cuando en Marcos 11:23 hemos leído, en el 24, es decir, todo lo que pidáis creyendo os será hecho. Creed que lo habéis recibido, creed que lo recibiréis, dice la versión de la Reina Valera, la versión de las Américas, es decir, creed que lo habéis recibido y os será hecho. ¿Cómo es esto? Créelo por fe, que ya está hecho. Esto da a entender, y es un lenguaje de fe en realidad, lo que está tratando de transmitirnos la palabra ahí. Y sigue hablando Jesús y nos da a entender de que tenemos que perdonar a nuestros ofensores para estar en paz con Dios y con nosotros mismos. Y porque si estamos pidiendo una cosa contradictoriamente, no quiere decir que somos perfectos, somos humanos y fallamos y Dios no va a dejarnos por eso. Pero si estamos llevando una doble moral, una doble vida o algo desordenado, Dios no va a responder a nuestras oraciones. Se va a bloquear el cielo, se va a crear un cielo de bronce. Pero si somos personas que, aunque con defectos y con fallos y con imperfecciones, estamos ahí diciéndole con el temor de Dios, Señor, perdónanos, límpianos con tu sangre, aquí estamos, te amamos, y son cosas que realmente vamos en marcha y vamos hacia adelante. Cuando oremos, Dios nos escuchará. Y sabemos que si Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios a veces nos escucha, pero no nos oye. Es una paradoja esto. Sabemos que si Dios nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si Dios nos escucha porque sabe que le estamos pidiendo, pero que hay una contradicción en nosotros, no tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Si Dios dice, tú estás diciéndome esto, pero estás haciendo esto tan brutalmente contrario a mi voluntad, por lo tanto, eso tenemos que corregirlo y entonces el Señor estará por nosotros. Bueno, he dicho que seguimos adelante. Todo en Dios es sobrenatural. Estamos viviendo en un ambiente sobrenatural. La iglesia es algo sobrenatural. Esta iglesia, aquí están las semillas del avivamiento. No en el centro cívico de aquí arriba, no en la casa del pueblo del Partido Socialista o de la UGT, no en la sede de ningún partido, no en ninguna sede cívica ni social. Aquí están los ingredientes, en este pequeño recipiente que es la iglesia. En la iglesia de Esmirna, en la iglesia de Restauración, en las iglesias de Dios, en la iglesia metropolitana, ahí, en esos lugares que somos tan insignificantes para los ojos humanos, que pasamos desapercibidos para más de medio mundo, pues ahí está la potencialidad de los milagros de Dios. Ahí está la central nuclear de los milagros de Dios. Porque Dios a través nuestro obra milagros. La fe que obra milagros es a través de sus hijos e hijas que se ponen en marcha. Y seguimos adelante. Pero uno de los milagros tremendos para mí es el milagro de su presencia. Esta tarde sentíamos la presencia del Señor, ¿verdad? Él está presente en nuestras reuniones y no está callado. Dios está presente y sientes, te sobrecoge su presencia, te impresiona, te bendice, te renueva, te alegra, te anima,
a veces te sana, estás como oprimido, comprimido o reprimido, no sé lo que, pero y la presencia de Dios, ¡guau! Sales de aquí renovado, de la iglesia, ¿no? Sales como, parece que el Señor ha hecho algo y me vine aquí con una carga bestial y se me ha quedado la mochila aquí atrás. Ahora el Señor está por nosotros. Pero lo grave es cuando convertimos al Espíritu Santo en un convidado de piedra. Quiere decir, ¿qué es un convidado de piedra? Imaginaos que llega el alcalde de aquí, que es la primera autoridad, o que viene el presidente de la Generalitat, que no sabemos si tenemos presidente o no, pero el asunto es o el presidente del gobierno o el rey de España, una alta magistratura, y todos nos quedamos aquí asombrados y decimos, pues qué importante, hombre, claro, todo el ritmo, toda clase de parabienes y de honores, y lo sentamos aquí y decimos, sabemos lo importante que es y el poder que tiene, el poder político y lo que representa a todo el país, pero, pero no le hacemos ni caso. Lo hemos sentado aquí y le hemos dicho quién es, le hemos dicho todos los títulos que tiene, todo lo que él representa tal y cual, pero ni pío, él ahí sentadito. Y nosotros con nuestros discursos, venga, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. El Espíritu Santo no es un convidado, eso es un convidado de piedra. El Espíritu Santo no es un convidado de piedra, de estos que están ahí. El Espíritu Santo tiene que moverse, tiene que actuar como soberanamente como Él quiera en la iglesia. Hoy tú te puedes ir con un corazón tranquilo, con un corazón en paz, con un corazón renovado, con un corazón sanado, con una enfermedad sanada por el poder de Dios. Yo no tengo que hacer ninguna floritura, ninguna especie de nada, ningún arpegio, ninguna cosa rara para que a ver si se despierta. Solamente que nos pongamos de pie, que oremos al Señor. Yo declaro, sabiendo en fe en el nombre de Jesús, tú te pones la mano en el corazón y Dios puede obrar un milagro en tu vida instantáneamente o progresivamente. Instantáneamente o progresivamente. Te vas dando cuenta que en los siguientes días decir, oye, ¿sabes qué? Esto ha cambiado. Esto ha cambiado. Gloria al Señor. La presencia de Dios. Cuando su sola presencia obra milagros. Cuando le estamos alabando muchas veces, solamente en ese ambiente hay milagros. Nadie dice nada, es Él el que hace. Estamos ministrándole a Él, le estamos ministrando gratitud, alabanza, admiración, adoración y todo lo demás, y Él nos ministra a nosotros. Y ministra con su... ¿Qué ministra Él? Ministra gozo, alegría, pero ministra milagros. Porque sabe que nos hacen falta cosas, que nos hacen falta cambios, que nos hacen falta provisiones, que nos hacen falta curaciones, que nos hace... Él lo sabe. Y seguimos adelante. Otro de los grandes milagros de nuestra vida es el milagro de nuestra resurrección. Por eso hablábamos talita cumi. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto es un poquito más adelante, es la siguiente. Este es uno de los milagros, ya lo hemos hablado antes. Los milagros de las conversiones. Esto cuando vemos que la gente, estamos esperando en España que la gente, sobre todo los españoles, se conviertan de verdad. Por cada español que se convierte, y hay otros de tantos otros países que se convierten más, tenemos que tocar las campanas. Hay más gozo en el cielo por un español que se convierte que por 99 justos que estamos perseverando. ¿Por qué? Porque está bloqueado nuestro cielo. El cielo de los españoles está hasta que haya esa crisis que diga, Señor, ¿dónde estás? ¿Quién eres? ¡Sálvame! Eso es lo que dirá la gente. Y dice, bueno, pero este tío se ha vuelto loco. No, eso es lo que va a pasar. Eso es lo que ha pasado en los verdaderos despertares. Eso es lo que pasa cuando Dios empieza a orar. Pero este milagro de la resurrección, nuestro destino y nuestra hoja de ruta de vida están escondidas con Cristo en Dios. Si pues habéis resucitado, ¿hemos resucitado con Cristo? Amén.
Sí, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Quiere decir, somos más celestiales que terrenales, aunque somos de esta pasta, ¿verdad? Pero somos más celestiales que terrenales. Y entonces ponemos la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y realmente nos damos cuenta de que lo nuestro es otra cosa. Creemos en el factor milagroso. Aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, en los días y mañana lunes. Y esto es lo que quiero, ya estoy llegando al final. En la vida cotidiana tenemos que ver, no podemos pasar de pronto a los grandes milagros de Dios, por lo general, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios empieza por lo pequeño, por lo minúsculo, por las cosas así domésticas y cotidianas, y vemos cuántas mujeres sois testigos de los pequeños milagros que Dios hace en vuestra cocina, que Dios hace en vuestra limpieza o en las cosas que hacéis, o las que estáis en casa, que trabajáis más que en un trabajo secular, o que cuidáis a los niños y todo eso. O sois testigos, somos testigos con los hijos, cuando pasan cosas, se ponen enfermos, cuando hay una incidencia en casa, una cosa inesperada, o nos viene un pago y tal y cual, y parece que se cierran todas las puertas. No hablo de la mala administración, si somos responsables nosotros de ser malos administradores. Esto es una cuestión aparte. Ahí tenemos la responsabilidad nosotros. Aún Dios en su misericordia nos ayuda con todo y con ello, muchas veces. Pero estoy hablando de los milagros domésticos, de los milagros, de los pequeños milagros. Y a mí me gusta mucho, bueno, me gusta mi esposa porque es mi esposa, claro. Pobre, dice, pobre de ti. Pero me gusta mucho porque valora las pequeñas cosas en la cocina, cómo el Señor me ha ayudado. A ella le gusta mucho la cocina y hace cosas y crea nuevas. Y mirad cómo estoy yo, de lustroso. Es que el experimento soy yo siempre. Sí, sí. Y me dice, estás un poco gordito. Digo, ya, pero si me das de comer de todo, lo haces todo y me pones a prueba, tal. Pero y ve y dice, el Señor me ha ayudado en esto y mira, y tal y cual. Es su vida, es su habla, es es un lenguaje de fe. Yo lo veo en ella, como se pone enferma de muchas cosas. Yo me vengo, yo tengo que ir al médico, en esto soy más, he visto la obra de Dios en mi vida en ciertas cosas y cuando veo que no arranca mi fe en esto, pues voy a ver al doctor, oiga, me pasa esto, tal. Y yo veo a ella que no va al médico nunca, prácticamente, raramente, que se pone ahí, bim, pam, bim, pam, bim, pam, bim, pam, bim, pam, y Dios la sana. Es verdad, soy testigo de eso. Lo digo no por hablar, es que es verdad. Es que esto conforme a tu fe te será hecho. Pero los milagros, tenemos la potencialidad de los milagros, tanto a nivel corporativo, cuando la iglesia ora por un asunto, por una persona o por algo, la iglesia tiene un poder multiplicado. 2 o 3 o más. En el nombre de Jesús nos ponemos de acuerdo, hay poder en el grupo, un poder extraordinario, un poder sobredimensionado, es el poder de Dios escuchando a sus santos. ¿Acaso no hará Dios justicia o caso a sus santos que claman a Él de día y de noche? Le dijo el Señor poniendo la parábola de la viuda y el juez injusto. ¿Acaso Dios no obrará? Claro que obrará. Claro que obrará, porque Dios no miente. Entonces lo hemos visto en cosas, yo lo he visto en cosas del trabajo, del ministerio, y llegamos y no tenemos lo que nos hace falta. Y a veces estamos así en las últimas. Y luego el Señor está como la viuda del aceite, ¿no? Con la chispita esa que le caía. Y con esa chispita, ella tenía un poquito de aceite. ¿Eh? En Segunda de Reyes, capítulo 6, ¿os acordáis? Y entonces a la mujer aquella que era la esposa del profeta fallecido, que le vino a pedir ayuda a Eliseo, y le dijo, ¿qué tienes en casa? Tengo un poquito de aceite, una chispa. Dijo, pues trae eso, trae lo que tienes, lo poquito que tienes, y tráeme cacharros, y tráeme vasijas. Y luego sus hijos les dijo, ir al vecindario y pedir. El aceite y la sal, de ahí viene la palabra salario, eran los productos más preciados de la época, los más valiosos, los más caros, especialmente el aceite. Con el aceite podrías
eras rico. Y entonces esta mujer llenó todo de aceite. ¿Y qué salía? El aceite, ¿qué os imagináis? Era una chispita que caía. Pero su fe, ella puso la fe en la palabra de Dios que se la dio a través de su siervo. Y no creáis que salía el aceite a chorros, no. Era de su recipiente pequeño, había este chorrito que salía. Poco a poco, con paciencia, se llenaba una vasija, se llenaba la otra. Y ahí esperando la otra. Al montón tenían un montón de vasijas. Y tal, y luego llegó y ya no había más vasijas en el barrio. Cuando tú paras, Dios para. Cuando paras el ritmo de la fe. Pero ella hizo todo lo que pudo. Y entonces el siervo de Dios dijo, vende este aceite y paga las deudas a tus acreedores y lo que te resta, guárdalo para vivir, porque tendrás para tiempo. Es en la provisión milagrosa de Dios. Y empieza de la nada. Y yo esto último que quería decir, con esto vamos adelante, el último slide, ese. La alimentación de los 5.000. Este milagro siempre me ha llamado la atención. Jesús les dijo, cuando vio que la gente le seguía, y claro, era Jesús, hacía milagros, todos esperaban su milagro, esperaban su turno, y claro, lo seguían, eran multitudes, 5.000 hombres, mujeres y niños, probablemente 12.000 o 15.000 personas. Y Jesús les dijo, dadles vosotros de comer. ¡Ey! Claro, Jesús los desafió, lo hizo intencionalmente. Y entonces dijeron, pero ¿cómo vamos a hacer si nosotros, esto valdría más de 200 denarios, que es mucho dinero, y ni siquiera podríamos cubrir a todos? Y Jesús les dijo, bueno, los desafió, pensar, darle al coco, pensar en cómo podéis clamar al cielo, hacer algo, mover vuestra fe. Eso es lo que le venía a decir, de alguna manera. Y hubo uno que tuvo un pequeño instinto de fe, muy minúsculo. Uno. Dijo Felipe, aquí hay un chaval que tiene 5 panes y 2 pececitos, que apenas nada. 5 panecillos y 2 pececitos. Y claro, y cogió y dijo, bueno, traédmelos. Parece que se intuyó que, no sé, que a lo mejor podía pasar algo. Y lo trajo y Jesús cogió 12 canastas, los puso a los 12 discípulos, apóstoles, y les repartió en las canastas, repartió trocitos de pan, de los 5 panes, trocitos, y de los pescaditos, la cola a uno, la cabeza a otro, un poquito de la raspa a otro y tal, apenas nada, una chispita. Y empezaron a repartirlo. ¿Y sabéis lo que pasó? Es que se metieron en el milagro. No se dieron cuenta, pero se metieron en el milagro. Y cuando tú te metes en el milagro, que empiezas a caminar por los tobillos, el agua, por las rodillas, el agua en el río de Dios, por la cintura, el agua, y cuando ya te metes adentro y te llega por los lomos y ya no tocas suelo, tienes que empezar a nadar por el río de la vida. Como el profeta, ¿verdad? Ezequiel nos describe, quiere decir que te tienes que abandonar en Dios y decir, Señor, y ellos no se estaban dando cuenta de que cada vez que estaban repartiendo pan en sus cestas, sin darse demasiada cuenta, se multiplicaban los panecillos. Estaban dando un trozo y salía 2 más y tal. Y luego la próxima vez salían 3 más. Pero ellos seguían, ni se paraban, tomar y repartían. Y luego además salía pescado frito de este malagueño. Pescadito frito. Y entonces estaban y ellos estaban admirados, estaban siendo testigos del milagro y se daban cuenta por una parte y por la otra estaban sobrecogidos, estaban bajo un shock espiritualmente positivo. Y estaban viendo esto y estaban metidos, se habían metido en el milagro. Y el milagro se produjo y sobró. Se saciaron todos los 12 o 15.000 que eran 5.000 hombres más mujeres y niños, y se saciaron y recogieron 12 canastas. Y sabéis, esto nos habla de los detalles. Dios se preocupa de los pequeños detalles.
esas 12 canastas de panes y peces que recogieron sobrantes, se las comieron durante los próximos días. Fue su provisión para los próximos días. No las malograron. Dicen, venga, la basura, esto ya, Dios, aquí nos da de todo y venga. No. He aprendido a vivir, dijo Pablo, con lo mucho y con lo poco. No quiero malgastar. Dios me ha prosperado y ha sido abundantemente, y otras veces he pasado estrecheces, pero he aprendido a vivir de todas las maneras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tenga mucho, tenga poco. Lo valoro cuando tengo mucho, doy gracias a Dios, mucho más abundantemente de lo que yo esperaba, pero otras veces no tengo tanto como quisiera, pero me conformo, confío en Dios, tengo lo suficiente y tiro adelante. Y ellos aprovecharon la provisión que les quedó para comerse el pan, que ya era un poquito más duro, los siguientes días, y el pescado que recogieron también los siguientes días. Ojo a los detalles. Es importante, Dios se fija en los detalles. Por lo tanto, este es el milagro, entrar en el milagro. Nos podemos poner de pie. Semillas de milagros, los pequeños milagros cotidianos, de lo poco a lo mucho, y los grandes milagros a través de la Iglesia. Despierta, Talita Kumi. Despierta. Despierta, espíritu. Espíritu. Levántate, Aquilón. Y ven, austro, Espíritu Santo. Viento del cielo. Levántate. Y despréndanse tus aromas de tu huerto que es la Iglesia. Esta Iglesia es tu huerto, para que puedas venir a comer de su dulce frutas. Sopla, sopla vida. Levántate, Espíritu de Dios, sobre nosotros. Despierta, danos un toque, una chispa en la noche, en la madrugada o en el día, en la quietud, en la intimidad. Cuando estemos solos, danos esa chispa de tu gracia, que despierte, Señor, lo que antes estábamos cantando, milagros. Hablábamos de milagros, de la canción que ha compuesto Eva tan bonita. Milagros, milagros, milagros sucederán. Hambre se producirá por tu presencia. Hambre por tu presencia. Un hambre insaciable siempre que querremos tener ganas de que estés con nosotros y nosotros estar contigo y deleitarnos en tu presencia en tiempo de amores. Despierta nuestros espíritus, despierta nuestras almas, despierta lo más profundo de nuestros corazones. Y danos la chispa de la fe, una fe que se incendie, Señor, una fe que incendie nuestros corazones, una fe creciente, una fe, Señor, poderosa, una fe viva, una fe activa, una fe operativa, una fe que cree en lo que nadie cree, porque es la fe de Dios, tuya, es la confianza de Dios, es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Esto es lo que nosotros queremos tener en nosotros para tu gloria y para tu honra. Obra milagros aquí, trae salud a los que necesitan ser sanados, si es el estómago, si son los huesos, si son los riñones, si es el hígado, si es el músculo cardíaco, si es el corazón, si es la mente, si es el sistema neurológico, si es una adicción, Señor, córtala por el poder de tu espíritu. Señor, si es un problema de huesos en cualquier parte del cuerpo, si es un problema de la sangre, si es un problema pulmonar, si es un problema de cualquier tipo, Señor, de cualquier parte del cuerpo, sea cualquier multiorgánica, Señor, pon tu mano de poder y manifiesta tu gloria. Tú te glorificas obrando milagros en el nombre de Jesús. Extiende tu mano de poder ahora y sana a tu pueblo, aún a la gente que nos visita, a nuestros amigos. Obra milagros y glorifícate para que ellos vean que tú eres Dios y que no hay otro Dios fuera de ti y que les amas y que quieres salvarles en Cristo. Señor,
toca vidas, salva vidas, regenera corazones, devuelve la esperanza a los que la han perdido, restaura, sana los corazones rotos, los corazones heridos, trae el bálsamo de Galaad, el bálsamo celestial, tráelo, Señor, y derrámalo ahora por tu poder sobre hermanos y hermanas que necesitan esta consolación, esta ayuda, este bálsamo milagroso. Derrama tu gracia sobre cada uno aquí en particular. Señor, liberta de opresiones malignas, de depresiones. Todo, si sea una depresión reactiva o una represión endógena, en el nombre de Jesús te pido milagro para cualquiera de ellas por el poder de tu Espíritu. Esas nubes negras, retíralas de las mentes y corazones de mis hermanos, o intentos de suicidio. Ahora, en el nombre de Jesús, atamos a todo espíritu de maldad, todo espíritu maligno que opera contra los santos en esta iglesia y en este momento, por el poder del nombre de Jesús, lo declaramos. Confiamos en tu poder para hacer milagros de cualquier tipo, porque nos amas. Las acciones milagrosas son actos de amor de tu presencia. Tus acciones milagrosas son actos de amor, son actos de compasión, son actos de misericordia. Por eso te adoramos y te amamos. Y no solo por eso, porque tú eres nuestro Padre Celestial, porque tú eres nuestro Salvador bendito, porque tú eres nuestra única esperanza, porque tú eres Dios y no hay otro Dios fuera de ti. Declaro salud para todos. Y que tu shalom, tu baruch, tu bien esté sobre esta iglesia en este momento. Sobre todos los hermanos que estamos aquí esta noche. En el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre, Señor. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya.